Bueno, vamos a meternos un poco en las elecciones del próximo domingo. Hemos invitado a Pedro Butazzoni, él es el director de la consultora DROI, estuvo con nosotros hace un tiempo. Hoy, como les decía, la ley nos impide dar cifras, dar números de las intenciones de voto particularmente. Vamos a acatarla, yo considero que es una cosa anacrónica, pero bueno, vamos a ajustarnos a la ley y vamos a acatarla. Así que, Pedro, como siempre, gracias por venir. No, gracias a Bueno, vos esto es medio anacrónico, ¿no? Es decir, sí, porque entrar a Twitter y podés encontrar un montón de todo, números ¿no? dando vuelta en Twitter, en redes sociales en general, en portales digitales, digo, no tal vez los más grandes como los diarios nacionales, pero hay un montón de periféricos que te publican igual, ¿no? Entonces sí ha quedado anacrónico. Incluso la misma veda electoral ha quedado. Sí, porque. Que va a empezar mañana. Porque la veda electoral no alcanza las redes sociales, por ejemplo, claro, ¿no? Entonces, bueno. No, y por ejemplo, hacer una publicidad, una publicación de hace algunos días y la pautan en redes sociales hasta el domingo mismo. Entonces sí ha quedado anacrónico, algo que es para rever. Efectivamente. Un tema que llamó mucho la atención y vamos a aprovechar para consultarte es la abstención que hubo en muchas provincias, que en algunos casos llegó al 40%, 30 y pico por ciento, que obviamente con números que sí preocupan. ¿Esto puede trasladarse a esta elección? ¿Qué estás viendo vos? ¿Qué han visto ustedes? Eso es esta es una elección de incertidumbre, ¿no? Es como que tenemos el domingo una cita ciegas que no sabemos bien qué va a pasar, ¿no? Y esa es una de las incertidumbres. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Y esa es una de las incertidumbres. Saber efectivamente si lo que ha pasado en las elecciones provinciales con el ausentismo y el voto en blanco se va a reproducir en las elecciones nacionales. Todo indica que sí. Aunque vamos a tener un nivel bajo de participación, además porque son elecciones paso que no generan tanto entusiasmo porque no se define nada, de alguna manera, entonces creemos que vamos a tener un nivel de participación bajo. Pero está dentro de ese cúmulo de incertidumbres que tenemos en la actualidad, de una elección bastante atípica, ¿no? Donde tenemos muy pocas certezas y muchas dudas. Una cosa que se ha comentado mucho, y particularmente con lo que ha pasado con muchas encuestas, que han quedado, digamos, muy lejos de los resultados, es que les está costando a los encuestadores, a los consultores, hacer que la gente conteste. Esto es parte, digamos, de esta incertidumbre. ¿A qué respondería esto? ¿La gente lo contesta por temores, porque no sabe? Hay una mezcla de todo. Cuando la política pierde credibilidad, la gente no quiere saber nada con la política, incluso con los que hacemos encuestas. Nosotros tenemos ese problema siempre, ¿no? La tasa de rechazo que le decimos nosotros, de cuántas personas no te quieren responder, aumenta significativamente cuando la gente está enojada con la política. Entonces tenemos un contexto de apatía que termina afectando a las encuestas, y después que las encuestas terminan teniendo errores porque hay altos niveles de indecisos, digamos, ¿no? Cuando vos tenés 20 puntos de personas que no saben a quién van a votar y ni siquiera saben si van a ir a votar, digamos, no tienen decidido su voto, ni siquiera si van a concurrir a votar, es muy difícil, ¿no? Porque esos 20 puntos te terminan cambiando la elección, son definitivos, digamos, para quién se van esos 20 puntos. Cuando eso no lo podemos identificar, bueno, cualquier número que arrojemos es muy riesgoso, ¿no? Hacer un pronóstico en ese caso es muy riesgoso. En ese caso la encuesta, que nosotros también siempre lo decimos, nos sirve como un diagnóstico. Al cliente, este es tu diagnóstico, este es tu foto actual, esto te tiene que servir para una estrategia, ¿no? Vos sabés que hasta acá, este es tu techo actual, esta es la cantidad de indecisos, cómo lo vas a ir a convencer. Para eso sirve la foto, fortalezas, ¿no? Y debilidades. Fortalezas y debilidades, pero no para decir un pronóstico, decir vas a perder o vas a ganar, porque ahí entramos a usar la herramienta para algo que no se debe. Pedro, para este domingo, ¿hay una estimación de indecisos? Las últimas encuestas, ¿qué dicen? ¿En qué niveles se instalaron? 20 puntos. Es muchísimo. Es muchísimo. Mucho, por eso es que claro. nadie quiere, ningún encuestador nacional. En números muy parejos. Es una elección de paridad. Yo digo, redondeando, siempre es un 30-30-20. Es el consenso entre las encuestadoras, ¿no? 30 más menos para Juntos por el Cambio, 30 más menos para Unión por la Patria, siempre medido por espacios, y 20 puntos para Milei, ¿no? Ese es el redondeo. Yo creo que Juntos por el Cambio va a estar un poco más arriba, Unión por la Patria va a estar un poco más abajo, o muy cerca, pero estamos en un escenario de paridad entre los dos grandes frentes nacionales
y algunos puntos más abajo Milei, si es que termina cumpliendo las expectativas de las encuestas, ¿no? Sí, claro. Que es también otra de las incertidumbres. Es la primera participación de Milei en una elección nacional. Hay que ver cómo responde su espacio político, no solo su persona, a una elección nacional, que es diferente de hacerla en la Ciudad de Buenos Aires. Claro, porque se descuenta el aparato de Milei, es decir, claro, no cuenta con aparato, no es cuenta solo con su aparato, imagen. ¿no? Digamos. Y tenés que llevar boleta de Tolar Grande hasta Ushuaia. Sí, y eso claro. es difícil, y tener fiscales y cuidar el voto. Entonces hay que ver cómo responde su espacio político ante una elección nacional, que es otra de las incertidumbres. Milei ¿cumplirá o no cumplirá las expectativas que todas las encuestas nacionales le vienen dando desde hace tiempo, ¿no? Este nivel de indecisión del 20%, o por lo menos si se plantara, digamos, en la inasistencia a votar, más o menos en esos niveles, había como algo establecido de que la abstención beneficiaba a los aparatos. No sé si esto se sigue cumpliendo. En este caso particular, en esta elección particular, yo personalmente creo que no, que hay un peronismo deprimido y que es sobre todo el militante peronista o incluso el que era afectado por ese aparato, ¿no? Que era movilizado el día de la elección, que es el que menos quiere ir a votar, ¿no? El que es votante peronista clásico está muy desencantado y decepcionado con su propio gobierno y con su propio candidato, ¿no? Todos esperaban que la candidata sea Cristina o que sea alguien más con más identidad peronista que Sergio Massa, ¿no? Entonces hay un desencanto con su propio gobierno, con la performance que tuvo ese propio gobierno y con el candidato actual. Entonces me parece que la abstención en este caso particular va a estar más cerca del peronismo que de los otros espacios, que normalmente, lo decíamos siempre, digamos, cuando hay abstención terminan perjudicados los que no tienen estructuras para movilizar, ¿no? No sé, el votante de Milei, por ejemplo, o el votante de Larreta más de centro, ¿no? El que va por motus propio. Pero me parece que en esta elección particular puede haber mucho ausentismo del peronismo y que se vino viendo en elecciones importantes como la de San Juan, como la de San Luis, como la de Chaco, donde el peronismo ha perdido porque no ha tenido la capacidad de movilizar, ¿no? También. Me decía un dirigente peronista hace 2 o 3 días, de Salta, ¿no? Me decía, ojo con los aparatos porque ese aparato del peronismo tradicional, capaz de movilizarlo y todo lo demás, la crisis económica es donde más se está golpeando. Entonces, esa movilización tradicional del peronismo puede terminar perjudicando porque no sabés que está por votar. Digamos, el afectado por la crisis económica, podés estar movilizándolo para que te vote en contra. Al votante de Milei, al votante de Bullrich, ¿no? Sí, claro, claro. Sin dudas que sí. Es que si nosotros haríamos buscar el electorado del peronismo clásico, ¿no? Los trabajadores, las clases medias bajas, las clases bajas, están muy descontentas con este gobierno. Entonces, por eso digo, no creo que el aparato en este caso funcione y creo que va a haber mucho de ausentismo de ese electorado, ¿no? Que es el que normalmente es movilizado, no va a querer ir a votar ni siendo movilizado. Porque además, me parece, en esto te consulto, obviamente, sobre el peronismo de Salta, que es un peronismo como licuado, ¿no? Porque, digamos, ¿qué fue quedando de lo que son, si se pueden considerar los líderes peronistas de Salta, que empezó con Juan Carlos Romero, que hoy terminó en el PRO, con Juan Manuel Urtubey, que terminó en la nada misma, y Sáenz, que nunca nada, digamos, es... Sí, que un peronista un peronista sin conducir el peronismo. Sin conducir el peronismo como la herramienta principal del gobierno provincial. Romero en su momento, Sáenz no conduce el peronismo, de hecho juega como un equilibrista de la política salteña, poniendo piezas en cada uno de los espacios políticos, ¿no? Acá tenemos un peronismo súper debilitado, ¿no? Pensemos lo mal que le va al kirchnerismo, si se quiere, al Partido de la Victoria, al frente de todo, al ex frente de todas las elecciones anteriores, y si sumamos el peronismo oficialista provincial, no es algo que tenga mucha fuerza, ¿no? De hecho, el candidato a diputado nacional, Pablo Outes, que si bien es una persona muy cercana al gobierno y que tiene mucho poder interno, no es un candidato que sea competitivo en términos de conocimiento en la opinión pública, ¿no? No lo conocen. No lo conocen. No es alguien que sea conocido y eso puede terminar he visto 2 encuestas en donde sorprende el nivel de desconocimiento que tiene. Que en realidad no sé por qué sorprende, pregunto yo. Sí, claro. Él no ha tenido exposición pública, que no está mal, digamos, ¿no? Pero no es una persona que no ha tenido exposición pública. Es su primera elección, que va directo en la elección nacional, y él no ha tenido participación, por lo menos
último tiempo, ha sido diputado en otra época provincial, pero en este último tiempo no ha tenido exposición pública, entonces es normal que la gente no lo conozca. Y así todo tiene que recurrir. Depende, digamos, de lo que pueda traccionarlo Massa y de lo que le pueda poner el aparato que disponga Sáenz que vaya para esa parte. Y el teórico aparato. Porque Sáenz, digamos, distribuye lo que se supone el aparato en distintos lugares. Exactamente. Digamos, ¿no? Te encontrás con el aparato de Sáenz diseminado por distintos lugares. Los intendentes, los concejales, los diputados provinciales en cada uno de los municipios que terminen llevando la boleta de Massa y de Outes a las urnas, ¿no? Movilizando, pero yo creo que en esta elección en particular el aparato va a tener muy poca incidencia, ¿no? Claro, porque, digamos, senadores, diputados, intendentes, concejales, los ves por todos lados, es decir, apoyan a distintos. Entonces, y aparte ellos ya jugaron la propia, eso también es importante, ¿no? Su elección terminó. Su elección terminó, y si bien van a tener un compromiso, no va a ser un compromiso 100% con la lista, ¿no? Van a hacerlo lo están haciendo para cumplir, digamos, se ve en toda la provincia, en Salta particularmente, de que no hay una campaña. Hay casi una campaña, ¿no? En cartelería, en movilización, en actos, en encuentros. Digo, no estamos ante una campaña como en otras épocas donde vos veías un movimiento electoral importante, ¿no? Acá estamos tranquilos. Es decir, esta elección va a ser traccionada por los candidatos a presidente. Sí, lo que ha pasado en la agenda nacional, de lo que nos nutrimos en los medios nacionales, en los medios provinciales, pero siempre hablando de los 4 grandes candidatos, digamos, de Massa, Burrich, Larreta y Milei, ¿no? La gente va a ir a buscar a eso. Que encima, digamos, en el único sector que hay competitividad, digamos, y competencia es en Juntos por el Cambio, entre Larreta y Bullrich. Exactamente. El resto es medio trámite. Y que lo puede hacer más competitivo, porque al haber generado esa paso, esa interna, hizo que gran parte de la discusión pública en estos meses haya sido sobre Juntos por el Cambio. Cada vez que hablamos de las pasos, terminamos hablando de Juntos por el Cambio, porque son los únicos que van a una interna interesante, aparte competitiva. Que esa competencia puede romper un poco la apatía, ¿no? Entonces pueden chupar un poco, digamos, de lo que rompan de esa. Los que no tienen ganas de ir a votar, bueno, que se entusiasmen porque al menos hay una competencia con 2 personas que representan un mismo espacio pero que son diferentes. Que los termina beneficiando, digamos, Juntos por el Cambio en la suma Y además final. Porque sabemos que de alguna manera que Juntos por el Cambio es el que más chances tiene hoy de gobernar Argentina. Entonces también se genera cierta expectativa porque por debajo se siente que uno de los 2 que salga de ahí es posiblemente el próximo presidente de Argentina. Entonces eso también es importante, ¿no? Estamos ante un contexto que es de cambio, netamente de cambio, ¿no? Así como el 2015 fue un contexto de cambio, el 2019 fue de cambio, este también es de cambio. Le va a costar muchísimo al peronismo retener la presidencia. No es imposible, pero es muy improbable. Es decir, la tendencia es hacia el cambio más que a la permanencia. Sí, totalmente, ¿no? Cuando preguntamos si es cambio o continuidad y todas las variables que usamos para identificar eso, es todo cambio. Entonces estamos ante un contexto que posiblemente el peronismo termine perdiendo. Digo, no es imposible, pero es muy improbable que termine reteniendo la presidencia. Entonces también la interna de Juntos por el Cambio genera expectativas, porque Bullrich o Larreta tienen altísimas chances de ser uno de los 2 el próximo presidente. Esto que se plantea y la dispersión que planteó Sáenz, digamos, de abrir el juego y que cada uno vaya donde quiera, puede hacer que Outes pierda la elección en Salta, por ejemplo. Lógico. Es decir, ¿existe la posibilidad? Sí, totalmente que sí. Incluso, a ver, yo creo que posiblemente este domingo Juntos por el Cambio pueda llegar a tener más votos que Unión por la Patria en Salta, pero sobre todo en octubre, cuando se genere esa expectativa en Juntos por el Cambio, ya con un candidato definido y se venga una ola amarilla-naranja a todo el país, ¿no? Con esa expectativa, y una Unión por la Patria deprimido, ya cuando empiecen a bajar esas sensaciones de que efectivamente Massa puede ganar, bueno, se puede llevar puesto a todos los peronismos provinciales, no solo al peronismo local, ¿no? Que ya ocurrió, ¿no? Ya ocurrió en otras oportunidades. Sí, que ocurrió en 2015, ocurrió en 2017, cuando ese mapa, en 2017 fue muy fuerte, ¿no? El mapa, claro. Las legislativas se pintó amarilla. 2021 se llevó puesto también las legislativas Juntos por el Cambio en casi todo el país, ¿no? Y particularmente en Salta, Juntos por el Cambio siempre le ha ido bien, digamos, sobre todo en la ciudad de Salta, tenemos un electorado muy pro o muy Juntos por el Cambio, ¿no? Siempre ha tenido muy buenas elecciones. Recordemos la de Macri, que ha perdido en casi todo el país en 2019, pero en Salta capital
ha terminado ganando en esa primera Pedro, vuelta. te comprometo para después de las elecciones, Por supuesto, para que lo analicemos y desmenucemos un poco más los resultados. Con todo gusto. Como siempre, muy amable y gracias por venir. Gracias a vos por invitarme. Enseguida estamos hablando en este programa con un precandidato a diputado nacional y no se olviden que hoy también estamos hablando de alquileres. El caos que ha generado la ley de alquileres en la Argentina la tratamos aquí en este programa hoy día. Ya volvemos.